tengo que mejorar, pero de algo estoy seguro, que Taksin me va a sanar. Me duele la cabecita, me duele la cabecita. El presidente toma, Taksin. los diputados toman, Taksin. los médicos toman, Taksin. y los choferes toman. ¿Hay dolor? Con Tapsin no hay dolor. Tapsin Tabletas. Hay dolor. Con Tapsin Tabletas no hay dolor. Tapsin Tabletas. Informa la hora. 0 horas. Primera plana. Edición de medianoche. Un resumen de las noticias de las últimas 24 horas. La temperatura de este momento en Santiago es de 19 grados. El Santoral Católico recuerda hoy la Anunciación del Señor. Iniciamos el resumen de noticias. 0 hora, en Seúl, 1 de la tarde. El presidente surcoreano Roh Moo-hyun no comparecerá ante el Tribunal Constitucional el próximo 30 de marzo para declarar en relación con la moción de destitución que lo suspendió de funciones hace 12 días. 1 de la madrugada, en Pekín, 13 horas. Los ministros de Asuntos Exteriores norcoreano y chino celebraron una reunión en la que intentaban desbrozar el camino de cara a la reanudación de las negociaciones nucleares multipartitas. Según observadores políticos, China intentará persuadir a Corea del Norte para que regrese cuanto antes a la mesa de negociaciones. 2 de la madrugada, en Taipei, 14 horas. El gobierno y la oposición de Taiwán alcanzaron un acuerdo para enmendar la ley electoral que permita un nuevo recuento de los votos emitidos en las elecciones presidenciales del sábado, mientras los opositores siguen en la calle por quinta jornada consecutiva. 3 de la madrugada, en Dubái, 11 de la mañana. La Embajada de Estados Unidos en Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos, suspendió sus actividades consulares y diplomáticas por razones de seguridad, según informó una portavoz de la legación diplomática. 4 de la madrugada, en Jerusalén, 10 de la mañana. 2 árabes israelíes, estudiantes del Instituto de Estudios Islámicos de la ciudad de al-Fahem, fueron detenidos por la policía israelí bajo sospecha de que se proponían matar a los soldados israelíes. La noticia se dio a conocer tras una criticada marcha de unos 3.000 ciudadanos árabes en Nazaret, en solidaridad con los palestinos de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, y de repudio contra el gobierno de Ariel Sharon por el asesinato el lunes del líder islámico Ahmed Yassin en Gaza. 5 de la mañana, en Kabul, 11:30 de la mañana. 4 soldados afganos murieron y otros 9 militares, incluidos 4 soldados de Estados Unidos, resultaron heridos en una explosión accidental durante unos ejercicios de entrenamiento en el este de Afganistán. 6 de la mañana. Un funcionario de Carabineros muere en un accidente de tránsito en la comuna de Quilicura tras colisionar su vehículo con un microbús. La víctima mortal es identificada como el cabo Cristiano Ortiz, cuyo automóvil queda incrustado bajo la micro. 7 de la mañana, mediodía en Madrid. Comienza el funeral de Estado a las víctimas de los atentados del 11 de marzo en la capital española. La ceremonia la encabeza los reyes de España junto con el presidente del gobierno español, José María Aznar. Asisten además el canciller de Estados Unidos, Colin Powell, el primer ministro británico, Tony Blair, el presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder. 8 de la mañana. El senador de Renovación Nacional, Marcelo Ríos, asegura que la diputada María Pía Guzmán debe seguir en el partido luego del rechazo de su desafuero en la Corte de Apelaciones. En primera plana, Ríos, quien integra la llamada lista piñerista, descarta que el partido esté dividido ante la presentación de 2 listas de cara a las elecciones de abril. 9 de la mañana. El Pleno de la Corte de Apelaciones comienza la vista de petición de desafuero en contra del diputado del Partido Socialista, Alejandro Navarro. El parlamentario enfrenta una querella por injurias y calumnias con publicidad interpuesta por los dueños de la empresa Metalpar, luego de que Navarro los acusara de estafa. Finalmente, el desafuero es rechazado por 20 votos contra 4. 10 de la mañana. En Cisjordania, a las 4 de la tarde. Soldados del ejército israelí detienen a un menor palestino de 8 años que portaba un cinturón explosivo en un puesto de control militar en Cisjordania.
El niño palestino es detenido en el mismo lugar donde hace una semana soldados israelíes impidieron que otro palestino, también de 10 años, cruzara con un artefacto explosivo. 11 de la mañana. Las ventas inmobiliarias caen un 5,9% durante el primer bimestre del 2004 en comparación con el mismo periodo del año anterior. La principal baja se registra en la venta de casas, que disminuyen en más de un 18%. 12 horas. El ministro del Interior, José Miguel Insulza, califica como preocupante la posible rearticulación del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, luego de que el grupo se atribuyera la colocación de un artefacto explosivo en instalaciones del consulado brasileño en Santiago. 13 horas. El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, no descarta realizar acciones legales contra el MIR tras los hechos que afectaron a la legación diplomática de Brasil en Santiago. Correa Sutil asegura que el gobierno esperará primero el informe del GOPE antes de interponer querellas. 14 horas. 2 muertos dejó un accidente carretero producido en el kilómetro 55 de la ruta H66 que une la localidad de Las Cabras con el lago Rapel. En el lugar falleció el conductor del taxi colectivo identificado como Luis Aliaga González, de 63 años. Posteriormente, producto de las múltiples heridas, perdió la vida en el Hospital Regional de Rancagua el pasajero del taxi colectivo Miguel del Carmen Escobar Aliaga, de 55 años. 15 horas. La Corte de Apelaciones de Santiago concedió la libertad provisional al brigadier en retiro Pedro Espinosa, implicado en el homicidio del matrimonio Prats-Cadberg. La tercera sala del Tribunal de Alzada capitalino concedió el beneficio al ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional DINA, previo pago de una fianza de 1.500.000 pesos. 16 horas. El dólar alcanzó un nuevo máximo anual frente al peso chileno, registrando un alza de 0,9 pesos respecto a ayer, es decir, respecto del día martes, y cerró en 614 pesos comprador y 614 pesos con 50 centavos vendedor. Este es el valor más alto de la moneda estadounidense desde el 1 de diciembre del año 2003, cuando el dólar llegó a 618 pesos con 50 centavos. 17 horas, 10 de la noche en España. Los ciudadanos marroquíes Rafa Sujer y Maima Oulad Akcha, detenidos por su presunta relación con los atentados del pasado día 11 en Madrid, ingresaron en prisión por orden judicial, acusados de un delito de colaboración con organización terrorista. Fuentes jurídicas informaron de que en sus respectivas declaraciones, Sujer y Aulad, la única mujer arrestada, negaron ante el juez de la Audiencia Nacional Española, Juan del Olmo, su intervención en la preparación o comisión de la masacre. 18 horas. 6 adultos mayores resultaron intoxicados luego de ingerir mariscos en Arica, ciudad en la que estaban de paso. Según los afectados, que no han sido identificados, adquirieron y consumieron los productos en un local no autorizado de la terminal pesquera de la ciudad. Las 6 personas llegaron por sus propios medios hasta el hospital Dr. Juan Noé, con los síntomas característicos de la intoxicación. 19 horas. El senador Baldo Procuriza, quien encabeza una de las listas para elegir a la directiva de Renovación Nacional, explica relajadamente el porqué de su candidatura. Procuriza, al igual que su oponente, niega la cercanía que su propuesta pueda tener con Andrés Alamán, asegurando que ni siquiera ha tenido contacto con el ex senador y que éste no va a tener injerencia en la lista. 20 horas. Sergio Díez, candidato a la presidencia de Renovación Nacional, aseguró que no existe y no existirá una lista de consenso para elegir directiva del partido y afirmó rígidamente que no es un testaferro de nadie, dejando claro que su lista no es la continuación de Piñera. En conversación con Radio Chilena, el ex senador y actual candidato a la presidencia de Renovación Nacional dejó en claro que no existe ninguna lista de consenso que pudiera ser presentada para evitar una elección que defina cuál será la nueva directiva de su partido. 21 horas. Una persona aún no identificada falleció a consecuencia del choque entre un camión cargado con cobre y un furgón que transportaba medicamentos en el kilómetro 36 del camino entre Ovalle y La Serena, sector Cuesta Las Cardas.
La víctima fatal era el conductor del vehículo menor que se dirigía a Ovalle. El chofer del camión, Juan Sebastián Castillo Cortés, fue puesto a disposición de la Fiscalía competente. 22 horas. Personal de investigaciones de Los Ángeles, octava región, detuvo a un sujeto acusado de millonarias estafas y que escapó por más de 10 años de la justicia. Se trata de Antonio Doria, de 66 años, quien tiene 32 órdenes de aprehensión por giro doloso de cheques y estafas reiteradas por un monto superior a los 75 millones de pesos. 23 horas. 5 ejecutivos de la empresa de transporte y custodia de valores Ingesec están detenidos en el anexo cárcel Capuchinos en Santiago por una presunta apropiación indebida de dinero por más de 3.600 millones de pesos. Según antecedentes entregados, la denuncia fue hecha por el Banco Santander Santiago. 24 horas. En Miami, 11 de la noche. Un comité de la Cámara de Representantes del Estado de Florida aprobó un proyecto de ley para gravar los viajes a los países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo en el mundo. El proyecto establece el cobro de impuestos a compañías charter que organizan viajes a esos países partiendo de Florida. 0 hora con 11 minutos. Fue Primera Plana, un resumen de las noticias de las últimas 24 horas. Edición José Francisco Contreras. Dirección Jaime Moreno Laval.